El viaje de Jacob, huyendo de la ira de Esaú. Jacob, el hijo menor de Isaac y Rebeca, se encontró en una situación precaria. Había engañado a su hermano Esaú para obtener la bendición de la primogenitura de su padre Isaac, lo que provocó la ira de Esaú. Temeroso de la venganza de su hermano, Jacob huyó de su hogar en busca de refugio y seguridad. Jacob emprendió un viaje solitario y desafiante. Caminó por el desierto, cruzando terrenos áridos y enfrentando numerosos peligros en su camino. No llevaba más que una vara y una bolsa con algunas pertenencias personales. Durante su primera noche en el desierto, Jacob tuvo un sueño revelador. En este sueño, vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En la cima de la escalera, Dios mismo estaba presente y le habló a Jacob: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y serás bendición para todas las naciones». Inspirado por este sueño y la promesa divina, Jacob continuó su viaje con renovado propósito y confianza. Llegó a la tierra de Labán, su tío, donde pronto se encontraría con el amor de su vida, Raquel. Jacob se ofreció a trabajar para Labán a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Labán aceptó la oferta, pero cuando llegó el día de la boda, Jacob fue engañado. Labán le dio en matrimonio a su hija mayor, Lía, en lugar de Raquel. Jacob, profundamente apenado, accedió a trabajar otro período de 7 años para finalmente casarse con Raquel. Los años pasaron, y Jacob continuó trabajando para Labán, ganando ganado y riquezas. Sin embargo, la relación entre Jacob y Labán se volvió tensa debido a los constantes cambios en los acuerdos laborales y al engaño de Labán. Jacob finalmente decidió regresar a su tierra natal, Canaán, con su familia y posesiones. El regreso de Jacob a Canaán estaba marcado por la incertidumbre y el temor de un encuentro con su hermano Esaú, a quien no había visto en años. Jacob sabía que debía enfrentar su pasado y reconciliarse con su hermano. El encuentro con Esaú. Jacob había regresado a la tierra de Canaán, llevando consigo a su familia y sus posesiones. Se acercaba el momento temido, el encuentro con su hermano Esaú, a quien había engañado para obtener la bendición de la primogenitura. Jacob se sentía ansioso y temeroso de la reacción de Esaú. Para prepararse para este encuentro crucial, Jacob envió mensajeros con regalos a Esaú como un gesto de paz y reconciliación. Los mensajeros regresaron con noticias mixtas. Esaú se acercaba a Jacob con un grupo de hombres, lo que generó incertidumbre sobre sus intenciones. Jacob estaba lleno de temor y angustia. Esa noche, antes del esperado encuentro, Jacob oró fervientemente a Dios. En su oración, reconoció su propia indignidad y dependencia de la misericordia divina. Pasó la noche solo junto al río Jaboc. Entonces, un misterioso hombre apareció y comenzó a luchar con Jacob. Esta lucha continuó durante toda la noche y Jacob no estaba dispuesto a rendirse. Al amanecer, el misterioso hombre tocó la cadera de Jacob, dislocándola, pero Jacob se negó a soltarlo hasta que le diera su bendición. «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido». Jacob había luchado con un ser divino, y en ese momento recibió un nuevo nombre: Israel, que significa luchador con Dios. Esta lucha marcó su transformación física y espiritual. La mañana siguiente, Jacob se reunió con Esaú. En lugar de un conflicto violento, el encuentro fue emotivo. Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó y lo perdonó. La reconciliación entre los hermanos fue un momento de gran alegría y alivio. Jacob había enfrentado sus miedos y reconciliado con su pasado. Se dio cuenta de que su lucha con Dios en el río Jaboc
fue una parte crucial de su viaje espiritual y su transformación. El legado. Después de su emotivo encuentro con Esaú, Jacob continuó su vida en la tierra de Canaán. Había cumplido su promesa de regresar a la tierra que Dios le había prometido, y ahora estaba listo para enfrentar nuevas etapas y desafíos. Jacob y su familia se establecieron en la tierra, pero no sin dolor. Durante el viaje de regreso, su amada esposa Raquel falleció trágicamente durante el parto de su segundo hijo, al que llamaron Benjamín. La pérdida de Raquel marcó un momento de profunda tristeza en la vida de Jacob. Sin embargo, Jacob encontró consuelo en la presencia de su familia. Reunió a sus hijos alrededor de él en su lecho de muerte y comenzó a bendecirlos. Cada bendición era una profecía sobre el futuro de cada hijo. Jacob pronosticó sus destinos y roles en la historia de la descendencia de Israel. Jacob había dejado un legado de fe y transformación. Había pasado de ser un hombre engañoso a uno que luchó con Dios y los hombres y prevaleció. Su vida fue un testimonio de la redención y la reconciliación. Finalmente, llegó el momento en que Jacob, en su vejez, cerró sus ojos en la muerte. Fue enterrado en la cueva de Macpela, en Hebrón, junto a sus antepasados Abraham e Isaac. Esta cueva se convirtió en un lugar sagrado que recordaba la fe y la devoción de esta notable familia bíblica. Así concluye la historia de Jacob, un hombre cuya vida estuvo marcada por la fe, el engaño, la redención y la reconciliación. Su transformación espiritual y su capacidad para superar sus miedos dejaron un legado duradero en la historia bíblica.